a partir de estos momentos. Conversando con Alfredo Villarreal. Nosotros estamos regresando sus impuestos con este tipo de obras. Antiguo, ahora es mejor. Desde el Centro Gripoliógico de Virogrip se pronostican lagrimeos torrenciales y malestar general. Cambia el clima de la gripe con Virogrip en jarabe, sobres solubles y gel Capsa M y PM. Muy buenas noches, mi querido El Salvador. Gracias por estar con nosotros en este 15 de octubre y a esta hora de la noche. Hemos llegado exactamente a la cintura del 10º mes del año. Se nos fue el 2020 y con una característica muy peculiar que a todos nos ha afectado, a todo el mundo: el COVID-19. Y precisamente de ese tema es el que vamos a hablar esta noche, amigos televidentes, porque se habla de un rebrote, de aumento de casos. Se habla de cercos sanitarios. ¿Y qué? ¿Otra cuarentena? ¿Usted qué dice? Pues bien, para solventar todas estas dudas y toda esta investigación, hemos traído a nuestros estudios al doctor César Lombardo. Él es el jefe de farmacología de la Facultad de Medicina de el Alma Mater, nuestra universidad, la Universidad de El Salvador. ¿Qué tal, doctor César Lombardo? Qué gusto saludarle. Para mí el placer que me haya invitado nuevamente, Alfredo. Gracias. La gente provechosa, hay que sacarle el jugo, como decía el abuelito, ¿verdad? Ajá. Doctor, ¿y usted no le dio el COVID? Pues 19. Yo creo que ya me he de haber dado lo que sí. ¿Cómo que creo? Porque asintomático, ¿cómo dicen? He sido, creo, del 80% asintomáticos, que no me dio nada, pero lo más seguro es que ya me dio porque he estado en contacto con pacientes que han muerto de COVID, ¿verdad? Entonces, lógico, día a día, por lo menos en el tiempo difícil, veía unos 5, 6, 7 pacientes porque me tocaba que ver a los papás. O sea, llevaba a los niños, pero los papás tenían todos los síntomas de COVID y cuando empezaron a hacer los exámenes, pues se comprobó que sí era COVID efectivamente. ¿Y no le dio por la condición física o qué es lo que fue? ¿A qué le atribuye usted como galeno? Yo creo que, mire, la clave es tener reforzado el sistema inmunológico. No con vitamina C y con babosaditas de esas que se dicen, sino que mantener todos los linfocitos B, T, las células killer, interferón, todos volados adecuadamente. Y para eso la clave es el sistema nervioso autónomo, maneja los neurotransmisores y tenemos la serotonina. Entonces andar siempre bien serotoninérgico, quiere decir andar bien eufórico, andar activo, positivo, alegre, no deprimido. Entonces, porque ¿Y qué hay que tomar para la serotonina? No existe ningún medicamento mágico que eleve los niveles de serotonina. ¿Y cómo entonces lo mejora? Lo mejora riéndose, cantando, haciendo el amor. ¿Sí? Qué bueno, ¿verdad? Entonces, según Sigmund Freud, esa es la euforia. Entonces, mire, parece mentira lo que estoy diciendo, pero la verdad que eso está comprobado científicamente. No es solo invento mío. Hay que tener positivismo. Hay que tener positivismo. Y la prueba es que la mayoría que han muerto tal vez son personas que han tenido una carga viral demasiado, un estrés exagerado como en los hospitales, ¿verdad? La aflicción, y la aflicción, las preocupaciones, las penas. La angustia y la desesperación. Exacto. Eso es lo que le baja los niveles de serotonina, entonces usted está predispuesto a enfermarse. Y así nos han dado miles de enfermedades y no nos hemos dado cuenta porque solo hemos desarrollado nuestro sistema inmunológico al haber padecido esa enfermedad. Entonces tenemos la ventaja en que ya nosotros presentamos defensas para estas enfermedades.
Muy bien, perfecto. Qué buena clave, amigos televidentes. ¿Sí? Así que tenemos que mantener ese positivismo, ¿verdad? Y sobre todo, encomendarnos a Dios. Ahí está la salida para todo. También en nuestros estudios, a esta hora de la noche, el doctor Carlos Ortega. Él es profesor de enfermedades transmisibles y encargado de la sección de virología, también del Alma Mater, Universidad de El Salvador. Doctor Ortega, gracias por venir nuevamente. Ya teníamos días de no verlo. Ya teníamos días. Gracias, Alfredo, por la invitación. Un saludo a la población salvadoreña y dando gracias a Dios que hemos llegado a esta etapa del año y que estamos bien, y mucha gente pues está bien de salud. O sea, vamos saliendo, aún con todas las dificultades, vamos saliendo, digamos, bien de la pandemia. Y a usted tampoco le dio el... Ya pasé varias aflicciones, o sea, muy probable que nos haya dado, pero con sintomatología leve y gracias a Dios, pues a este momento estamos bien, pero hay que seguir guardando las medidas y no debemos de bajar la guardia porque las cifras hablan por sí solas, ¿verdad? Y fallecidos han seguido habiendo y hay que poner en contexto las cosas como son y hay que seguir manteniendo las medidas de prevención. Y usted comparte lo que dice el doctor César Lombardo, que hay que ser positivo y mantener la serotonina en buenos niveles para evitar cualquier enfermedad. Quizás no en los términos gráficos que el doctor lo plantea, pero sí hay que ser positivo. O sea, el sistema inmunológico, el estado emotivo de la persona está directamente relacionado con el sistema inmunológico. Y por supuesto que incide, pero hay otros factores que también vale la pena tomar en cuenta. Pero sí, o sea, una persona con un estado emotivo bueno, positivo, pues la ciencia lo ha demostrado, se enferma menos que alguien que no mantiene ese estado de ánimo adecuado. ¿Sí? Dicen que las enfermedades provienen del estado de ánimo. ¿Cómo se llama esa? En cierta medida sí, en cierta medida sí. En cierta medida sí. ¿Cómo se llama ese fenómeno? Bueno, no tiene un nombre específico, pero sí se ha demostrado que el estado de ánimo incide no solo en la predisposición de enfermedades infecciosas, sino en la predisposición de otro tipo de enfermedades. Por ejemplo, fallece un familiar suyo. ¿Sí? Esto es algo que está documentado. Fallece en enero, vamos a decirlo, Dios no quiera, y usted es una persona de 40 años, hasta ese momento sana, pero fallece un familiar, 3 meses después debuta una diabetes, ¿sí? O fallece un familiar suyo y 3, 4, 5 meses después debuta un cáncer, ¿sí? Y eso está demostrado que hay una relación entre el estado de ánimo, ¿sí? Y la predisposición de enfermedades. Ahora me pregunta usted, bueno, pero ¿y dónde está el sistema inmunológico en eso? Bueno, en el caso del cáncer, el sistema inmunológico mantiene a raya todas aquellas células que en algún momento se alteran. El sistema inmunológico inmediatamente las detecta y las elimina. Pero ¿qué pasa cuando usted está deprimido? Eso incide directamente en su sistema inmunológico y por lo tanto baja la guardia que su sistema tiene para con ese tipo de fenómenos. Y eso le predispone ya no solo a enfermedades infecciosas, sino a otro tipo de enfermedades, cáncer, diabetes, hipertensión. Y eso está demostrado, ¿sí? Ahora bien, para mantener esos buenos niveles de optimismo, bueno, hay que, primero, bueno, no sé, respetando la parte religiosa, bueno, hay que estar en paz con Dios, con su prójimo, sí, hay que dedicarse a su trabajo, estar bien con su familia, hacer ejercicio, sí, llevar unas relaciones sociales en buenos términos, aún con algunos compañeros, a veces en el trabajo, con relaciones sociales adversas. Siempre hay que ser positivo y tratar de llevar, bueno, eso le puede ayudar a mantener un estilo de vida muy saludable y demostrado está que eso de alguna forma va a mantener o va a colaborar a mantener su sistema inmunológico en un adecuado estado. Ahora, a eso hay que sumarle también, aunque esa no es mi área de estar hablando de cuestiones de índole psicológico, a eso hay que mantener un adecuado estado nutricional, a eso un adecuado ejercicio, actividad física, ¿sí? Todo eso contribuye a tener un sistema inmunológico, además de lo que el doctor ya dijo muy gráficamente, que ayuda también.
¿Verdad? Que los términos que ocupó el doctor para mantener un buen positivismo, ¿verdad? Claro, ok, sí. amigo televidente, para comenzar, mire qué buena la receta que nos han dado ambos médicos de la Universidad de El Salvador. Mantener el positivismo, mantener esa serotonina en buenos niveles. Ejercicio, nutrición y sobre todo estar en paz con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea para evitar todo tipo de enfermedad. Vamos a volver para entrar de lleno ya a los temas que nos han traído esta noche, pero también este era colateral, es decir, lo moral, lo espiritual pesa mucho. Ya volvemos. Ya volvemos. Conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Pues bien, amigos televidentes, vamos a conversar con dos distinguidos galenos de la Universidad de El Salvador referente al estado del COVID-19 en El Salvador y cómo es que los salvadoreños lo estamos enfrentando, tanto ciudadanos como gobierno. Vamos a ver a continuación la primera lámina de cómo están las cifras que aunque amanecimos este 15 de octubre, ahí lo va a ver usted, amigo televidente. Perfecto, mis queridos doctores, situación nacional del COVID según el Gobierno de la República. Ahí pueden ustedes ver, amigos televidentes, que recuperados, mire qué bueno, 26,000, eso sí que está, bueno, pues muy positivo. Casos confirmados, ahí vamos mal, 31,000. Y bueno, y ustedes pueden ver ahí las cifras de fallecidos, ¿verdad? Bueno, ni modo. Ustedes comparten esta información, señores galenos. Les dejo, como decimos en buen salvadoreño, la pelota al centro. No, por supuesto, tenemos que compartirla porque son los resultados de las pruebas que ha hecho el ministerio y ese es el único dato con el que contamos. Entonces hay que trabajar con base a ¿Y confían ustedes en esas cifras? ¿Confían ustedes en estas cifras? Sí, en el sentido de que estas son las pruebas que se hicieron y estos son los resultados de las pruebas que se hicieron. Sí. O sea, estos resultados son producto de las pruebas de PCR en tiempo real que se han hecho. Y perfecto. Esa es la fotografía, producto del resultado de esas pruebas de PCR. Y en ese sentido se debe de trabajar con el resultado. Ahora, si me pregunta si esa será la realidad completa del país, probablemente sí o quizás no. ¿Sí? Probablemente hay un subregistro. ¿Sí? Porque muy probable si hiciéramos más pruebas, tendríamos más positivos. ¿Sí? Okay. Y por lo tanto la usted me está diciendo que nos estamos basando conforme nada más a las pruebas correcto, que se han hecho. Correcto. Hay gente que no se le hizo prueba y sufrió. Correcto, hay gente que ya muy probablemente ya tuvo la infección y nunca hubo prueba, ni nunca fue catalogado como sospechoso. Se quedó en su casa y bueno, y es que con los compañeros de trabajo, no, a mí yo perdí el olfato, el gusto y no me dio fiebre, solo me sentí mal un par de días y ya me recuperé. Es muy probable que haya sido COVID. ¿Llamaste al 132? No llamé. ¿Te hicieron la prueba? No, tampoco me la hicieron. Y probablemente haya sido. Entonces, hay un subregistro, pero ese fenómeno ocurre en todos los países. Okay. Ese fenómeno ocurre en todos los países. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un país y otro? Es el número de pruebas que se realizan. Entonces, mientras más pruebas, es muy probable que le salgan más positivos. O sea, si yo hago el doble de pruebas, es probable que obtuviese el doble de personas. Por ejemplo, siempre haciendo las pruebas orientadas y no haciéndolas así en general en toda la población, sino así como lo está haciendo el ministerio. Entonces, por eso yo insisto, esta es la fotografía con ese número de pruebas que se realizan diariamente. Y en ese sentido, pues hay que trabajar o analizar cómo se va comportando la pandemia en el país con esos datos. Doctor Lombardo, sí. Esto sería como una muestra de un porcentaje, pero en realidad tenemos que hablar claro aquí, doctor. No, esto no es la realidad. Aquí hay un montón de subregistros que no se han... Vaya, usted mismo dice, le presentó signos patognomónicos, sí. No quiere que el 100% que le dio, pero no le hicieron la prueba. Ajá. ¿A usted le hicieron el PCR, doctor? Sí. ¿Salió negativo? Sí, negativo. Entonces,
A mí no me han hecho pruebas, pero si nos hubieran hecho pruebas nosotros dos, probablemente hubiera salido otro más aquí. Entonces todo depende del muestreo que se ha hecho. Acuérdense que aquí al inicio casi no se andaban haciendo estas pruebas. Por eso el número era bien bajito, nunca subía. ¿va? De repente cuando empezaron a hacer todas estas pruebas ya empezó a subir la curva. Entonces esto está lleno de un gran subregistro. Subregistros son los que somos nosotros que no nos ha hecho pruebas. Entonces no podemos tener una idea de cómo va el porcentaje, pero no en la realidad, y es lo que se ha criticado, ¿verdad? Lo que se ha criticado. O sea, que el gremio médico pues ha criticado al gobierno que está dando datos no verdaderos, sino que solo datos, ¿verdad? ¿Cuál sería lo ideal de hacer pruebas, doctor? ¿Cómo lo ideal? Lo ideal de cuántas pruebas. Hacerlo a todo, va. Pero, hombre, ¿y los recursos? Pues sí, ahí está. Entonces, porque Estados Unidos tiene un montón de pacientes enfermos y contaminados, porque allá se han hecho más pruebas que aquí. Entonces, el número de registro depende de las pruebas que se hacen. Hasta cierto punto sí, porque cuando baje el número de casos o la circulación del virus disminuya, aunque hagamos más, vamos a obtener menos casos positivos. Pero en este momento, así como estamos viendo el comportamiento, es muy probable que si hiciéramos más pruebas, tendríamos más positivos. Ahora bien, en este momento. Les invito a que veamos lo que dijo el ministro de Salud, que dice, tenemos aumento. Está diciendo, tenemos casi un rebrote. Vamos a ver, a continuación tenemos este video, atención, porque con lo que dijo el ministro de Salud este mismo día. El repunte del conglomerado que se está observando es a nivel del incremento de casos, que es un conglomerado de casos a nivel del territorio, se está observando probablemente, y esto con facilidad puedo decir, por la disminución del cumplimiento de los protocolos. No quiero alarmar a la población salvadoreña, pero definitivamente si esto continúa y si los casos comienzan a incrementar, pues con facilidad puede llegar a situarse El Salvador en una posición bastante compleja. En hablar de un cierre o no, siento que es quizás poner un punto que hasta cierto momento debe de analizarse, porque no queremos tampoco generar un pánico, sino que queremos decirle a la población, tenemos que salvaguardar la vida y vamos a utilizar las herramientas que el Código de Salud establece para garantizar esto. Muy bien, habla de rebrote, doctores, y también dice, porque hemos bajado la guardia, porque no hemos seguido los protocolos. ¿Qué dicen ustedes al respecto? Mire, fíjate que en Europa ahorita está en un rebrote, así lo han mencionado, pero para mencionar eso, digo yo, tenemos que estar haciendo, por ejemplo, 1000 pruebas diarias, y si de repente vemos que en esas 1000 pruebas diarias que se hacen, nos están saliendo 100 positivos todos los días, pero de repente ya nos empiezan a salir 200 o 300, ahí sí se le puede dar credibilidad de que están aumentando esta enfermedad, que hay un rebrote. Pero si de repente nosotros aquí empezamos a hacer más pruebas que las que estábamos haciendo antes, también es lógico, como dice el doctor Ortega, van a empezar a salir más positivos, pero eso no sería un rebrote, sino que sería lo mismo. Pero lo que sí que como se ha bajado la guardia, yo sí creo que... ¿Se ha bajado la guardia entonces? Sí, aquí sí, porque hoy ya están abiertos restaurantes y todo, ya, ¿verdad? Entonces es lógico que tiene que tal vez subir un poquito, pero eso va a depender del número de infectados que existan. Porque aquí va a llegar un momento que cuando ya todos nos dio esta enfermedad, ya se acabó, ¿va? Entonces, aquí tenemos dos oportunidades para erradicar este COVID. Que nos dé a todos o que nos ponga la vacuna. Pero el riesgo que nos dé a todos va a haber más víctimas. Ahí un 5% de esos 100 se va a morir. ¿Verdad? ¿Cuánto? Entonces, un 5% se muere, más o menos las estadísticas a nivel mundial. Es un riesgo. Ahorita a nivel del mundial van como más de 1 millón ya de personas muertas. ¿Tenemos rebrote o no en El Salvador según su consideración? Con estos datos, o no sé porque cómo es que lo lleva, por eso le pedí al doctor Ortega que tal vez él sepa más de eso, no sé si se ha aumentado el número de pruebas. ¿Y usted qué dice? No le podría decir si hay un rebrote o qué. Podría ser que
que tal vez no, fíjese. ¿Verdad? Lo que pasa es que aquí se manejó bastante bien al principio, que unos critiquen, pero el aislamiento y el uso de mascarilla, y eso nos ha salvado un montón, pues. O si nos dio poco. Nos fuimos inmunizando poco a poco. O sea, no recibimos una carga viral de un solo, porque esto es lo que los ha hecho a otros pacientes más asintomáticos y que se han muerto. Pero si usted la va recibiendo poquito a poco, va con el uso de la mascarilla, aunque sea un poquito amarrante, nos vamos inmunizando despacito. Y ya cuando tengamos algo, esto es doctor, de inmunología, eso es lo que puede haber sucedido aquí. Muy bien. Por eso sería bueno saber cuántos nos ha dado y cuántos no nos ha dado. Ese es un tema bastante difícil. Ajá. Vamos a volver a ver qué nos dice el doctor Carlos Ortega, si para el doctor Lombardo no hay un rebrote, porque también no sabemos a ciencia cierta cómo que se están manejando las cifras y los casos, como están diciendo aquí los galenos, las pruebas que se están haciendo. Todo esto depende. Volvemos con el doctor Carlos Ortega para que nos diga su apreciación, si él considera que hay rebrote y si hemos, los salvadoreños, bajado la guardia en cuanto a las medidas de prevención. Permítame. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Pues bien, le preguntamos al doctor Carlos Ortega, él es el encargado de la sección de virología de la Universidad de El Salvador. Virología, virus, solo se me viene a la mente, ¿verdad, doctor? ¿Hay rebrote o no, doctor, para su consideración, como dicen las autoridades? Y si hemos bajado la guardia a los salvadoreños en este tremendo caso. Primero hay que partir de un hecho que es muy importante. Primero, que el virus en ningún momento nos ha dejado, o sea, el virus ha continuado circulando en la población. Y ese es el primer aspecto que hay que tomar en cuenta, ¿sí? El virus ha continuado circulando en la población. Si tuviésemos las láminas de julio y agosto, ¿sí?, que fue donde tuvimos los mayores picos del número de casos positivos, y vemos el número de pruebas, si comparamos julio y agosto con lo que pasó en septiembre y cómo se está comportando en octubre, vemos que en septiembre hubo una gran baja, ¿sí?, y que hoy en octubre hemos visto que se han empezado a observar algunos picos, algunos aumentos, con casi el mismo número de pruebas que se estaban realizando. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, sí tenemos un aumento en la incidencia de casos positivos que se van dando día a día. ¿Aumento o rebrote, doctor? Puede llamarlo como quiera. ¿Pero usted cómo le llamaría? ¿Usted no le llama rebrote? Yo le llamaría en este momento un aumento del número de casos respecto a lo que estábamos teniendo. Puede coincidir con el concepto de brote, pero pasa una cosa, que también en estos últimos 2 meses se ha dado este tipo de actividades de salir con las cabinas móviles, y esto de alguna forma ha aumentado, pues, las posibilidades de captar más positivos. También se ha ido a lugares donde probablemente allá por julio no había mayores posibilidades de llevar las pruebas hasta esos lugares, y hoy se ha llevado. Pero en ciencia cierta, cuando comparamos el número de pruebas realizadas entre julio y agosto y las que estamos realizando ahorita, casi es el mismo número de pruebas, pero sí se evidencia que de septiembre a octubre ahorita tenemos un aumento en el número de casos positivos. Y bajo ese punto de vista le sumamos que se dio la reapertura económica y que hoy todo el mundo pues ya ha retomado sus actividades, y con la reapertura de restaurantes y otros tipos de comercios que aún se mantenían restringidos, pues esto de alguna forma coincide con lo que está pasando en otros países, ¿sí? O sea, ¿cuál va a ser la respuesta que le vamos a dar a esto? Eso falta por verse en los próximos días. Y hemos abandonado las medidas, nos hemos dormido en los laureles. Yo creo que la población en general ha tomado demasiada confianza, y podemos ver ya gente que incluso no usa mascarilla, gente que en restaurantes el distanciamiento social no es tan apegado como en un principio se dijo que debería de ser, y todo. Yo creo que la población de alguna forma ha bajado la guardia. Yo entiendo que la población pues tiene que continuar con su vida, es la base de la sociedad, es la economía, las relaciones sociales, o sea, como sociedad son uno de sus pilares fundamentales,
pero creo que está la población tomando un exceso de confianza y eso de alguna forma incide. Digo de alguna forma porque igual las autoridades de OMS ya habían advertido de que después de una primera ola, que para nosotros, si vemos las gráficas, muy probablemente falla por julio y agosto, donde tuvimos la mayor cantidad de casos, es muy probable que eso se pueda repetir, aunque no con esa intensidad, pero tengamos otra ola. ¿Sí? Aunque le llamemos rebrote, pero es que rebrote significa que una segunda oleada y todo, pero es que eso iba a suceder. O sea, eso era de esperarse. No estoy diciendo que las medidas sean inoficiosas, pero aún con las medidas se iba a dar ese segundo incremento y eso se ha dado en todos los países. De hecho, algunos países han vuelto a cerrar. O sea, han visto ustedes la noticia. Por ejemplo, Israel puso una nueva cuarentena y algunos países de Latinoamérica igual han puesto una nueva cuarentena. O sea, ¿qué medidas vamos a tomar? Pues depende de las autoridades. Pero quizás la principal medida es pedirle a la población que no baje la guardia. Que no baje la guardia. Eso es. Y las autoridades están hablando ya de cercos. Chalchuapa, en el occidente del país, departamento de Santa Ana, se está haciendo un cerco. Y tal parece que si esto le da resultado a las autoridades, estos cercos, tal parece que lo van a implementar en otras partes de nuestro país. Pero mejor escuchemos al ministro de Salud cuando habla de cercos sanitarios. Estos son cercos específicos en zonas donde se identifica. Quiero hablar de una parte bien importante. Nosotros en el lugar de Chalchuapa lo que estamos observando es un brote. Estamos observando que dentro de una de las comunidades, y puedo mencionar que la mayoría de las pruebas resultaron positivas en una colonia que se llama Colonia San Francisco, la mayoría probablemente de todos estos contagios tienen una relación por estar en el mismo lugar. Entonces estamos ante la evidencia de un brote. Pero también estamos observando en nuestro país un conglomerado de casos y eso quiere decir un aumento de casos en diferentes zonas del territorio. Entonces, esto es importante porque las intervenciones son... Muy bien, cercos sanitarios. Doctores, ¿ustedes están de acuerdo con cercos sanitarios? Bien, como lo decía el ministro, cuando nosotros vemos, y por eso les decía yo, tanto como brote, no sé, pues si yo me voy solo a un municipio y ahí yo tenía realmente, entre comillas, controlado el número de que de repente veo, pero cuando yo veo que, porque yo he visto en las noticias y cómo han ido reportando que Chalchuapa, que el Oriente, que Chalatenango, etcétera, entonces, más que un brote, yo más bien veo que es el comportamiento que la misma pandemia ha ido teniendo en otros países de una segunda oleada, es muy probable. No lo puedo asegurar a este momento, vamos a esperar los siguientes días a ver cómo se sigue comportando, que el número vaya a ir aumentando en general en el país. Entonces, tanto como hablar de brote, sí, si yo tengo un municipio y ahí no tenía casos o tenía solo 2 casos y de repente me aparecen 30, pero lo que está pasando en el país, con los datos que se nos da de parte del ministerio, ya aparece acá, aparece en Oriente, aparece en Chalatenango, etcétera. Yo creo que es el comportamiento que la pandemia ha presentado en otros países y podría ser una segunda oleada, pero eso el tiempo lo va a decir. ¿Y qué piensa usted de los cercos sanitarios? Y con respecto a los cercos sanitarios, en tanto se pueda individualizar que este número de casos está muy puntualizado en un sitio, podría valer la pena siempre y cuando esto no vaya a ir en detrimento de los derechos de los ciudadanos. Pero tal parece que el colegio médico no está de acuerdo con cercos sanitarios. Por eso le digo, siempre y cuando se puntualice algo, esto está descrito, es antiguo los cercos, siempre y cuando no vaya en detrimento de los derechos de estas personas. Ahora, ya si me preguntan en lo personal, yo comparto más el aislamiento social domiciliario de las personas que salgan positivas, ¿sí? Que persona que sale positiva, bueno, que entre en cuarentena esta familia en su casa, ¿sí? Eso es lo que yo pensaría que debería hacerse con todos estos casos positivos. Y no cerco. Y no tanto el cerco. Sin embargo, los cercos han existido siempre y se han utilizado en este tipo de situaciones. Y funcionan siempre y cuando usted tiene casos en un solo lugar. Pero, o puede usted realmente individualizar y con eso usted puede contener. Sin embargo, cuando ya vemos que hay casos ahí, que hay casos en Oriente, que hay aumento de casos en otro municipio, realmente ya hay un cerco de un solo lugar,
no creo yo que tenga mayor impacto, pues que el virus, como les repetí al principio, es que el virus no nos ha dejado. El virus sigue circulando en la población y se va a seguir comportando como se ha comportado en otros países. No desmerito las medidas, porque las medidas deben de seguirse tomando, porque esto impacta directamente en los casos complicados o en los fallecimientos y en la prevención de que nos dañe menos la pandemia. Pero el curso del virus en las distintas poblaciones del mundo, la realidad ha demostrado que ha seguido. O sea, la naturaleza no ha tenido control, ha seguido su curso. Doctor Lombardo, ¿y usted qué piensa de los cercos sanitarios? Porque hay mucha gente hay muchas personas que se está oyendo que nos quieren vender otra vez el miedo, eso de rebrotes, cercos sanitarios, y bueno, no sé, ¿usted qué dice a ello esto? Sí, yo no estoy de acuerdo con los cercos sanitarios, porque no hay que ser extremista, lo malo es irnos a los extremos. Y mire, si desde la historia han existido estas, antes le llamaban peste, por ejemplo, en los tiempos de Jesucristo que estaba la lepra, entonces eran cercos sanitarios, los enterraban vivos, los metían a las cuevas y aquí vas a vivir porque vos. Entonces igual se estaría haciendo con estos cercos sanitarios. Lo mejor sería, como dice el doctor Ortega, una domiciliar, o sea, que estén en sus casas, pero no podemos estar cerrando ciudades. No podemos estar obligando. Acuérdense que la economía también va a la par, o nos morimos de la enfermedad o nos morimos de hambre. Entonces hay que sopesar riesgo-beneficio en todo. ¿Y cree que nos han vendido miedo, doctor? Por supuesto. Por supuesto que sí. Sí, por supuesto que sí. Sí, aquí hay gente que, bueno, yo veo en los bancos que como que son astronautas, llegan algunas personas con un gran gabachón, con botas de hule, con mascarillas, o sea, te anda un pánico terrible, ¿va? Pero son casos exagerados, pero sí se ha vendido pánico. Porque, como le repito, no hay que ser ni muy confiado, ni tampoco ser desconfiado. O sea, lo malo son los extremos, ¿va? Los malos son y entonces el cerco sanitario yo lo considero un extremo. Por eso que el Colegio Médico se ha opuesto pues a esa situación. Vamos al siguiente espacio, amigos televidentes, y volvemos con el tema de a ver si, ¿qué estamos lindando con otra cuarentena? ¿Nos van a volver a guardar? Ya los médicos dicen que no consideran rebrote, que no consideran los cercos sanitarios, y ahora las cuarentenas. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Para dónde vamos? ¿Va a ir esto en aumento? Todo dependerá de nosotros. Volvemos. Ya volvemos. Conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Ahora bien, mis estimados amigos panelistas, ¿consideran ustedes conveniente volver a una cuarentena? Bueno, regresamos al concepto de brote. Como les decía al principio, yo lo que veo en los datos que se proporcionan con ese número de pruebas que realizan diariamente, es que el virus se está comportando como se ha comportado en otros países, ¿sí? Y en la mayoría de los países no es tanto como que correcto. En la mayoría de los países, si ustedes observan, la cantidad de pruebas que se ha estado realizando casi es la misma en los últimos días, y con estos resultados, incluso el número de fallecidos ha sido casi el mismo, de 3 a 5 en promedio en los últimos 10 días. Eso es lo que ha estado comportando. ¿Diario? Más o menos es lo que ha estado reportando. Si ustedes ven la fotografía, casi es la misma de los últimos días, excepto porque el número de casos nuevos ha ido en aumento a tener este tipo de datos de 295 casos nuevos. Ahora, esto es de extrañarse. Si ustedes observan cómo se ha comportado en el resto de países, se ha comportado igual. Entonces, tanto como hablar como un brote, más yo diría que es el comportamiento normal, y ojalá, y espero equivocarme, no sea el inicio de la verdadera segunda oleada que se está dando en algunos países. Por ejemplo, Israel tuvo que cerrar todo su comercio, tuvo que suspender todo, incluso hubo hasta manifestaciones porque la población no quería y porque tuvo esa segunda oleada. A ver, hay que ser responsables. Medidas tienen que tomarse, ¿sí? Si este número de casos estuviera en un solo municipio, pues
la historia ha demostrado que los cercos sanitarios son válidos y tienen su aplicación puntual. Pero si este número de casos que se ha estado planteando en los resultados están en distintos municipios y se comienza a ver el aumento en distintas partes del país, yo creo que la medida más adecuada es el aislamiento, es lo que se ha estado haciendo, el aislamiento domiciliar, por supuesto con un poco de mayor disciplina, más que un cerco sanitario. Porque usted me está diciendo no cuarentena, no cerco sanitario. No, es que el cerco sanitario me funcionaría si yo tuviera un solo municipio y que los demás los tengo sin COVID. Pero es que no tenemos los demás, o sea, que no tenemos, el país no está libre de COVID, ¿ya? De hecho, ningún país de las Américas está libre de COVID. Entonces, si el COVID no estuviera circulando en nuestro país, yo diría, está bien, pero más bien sí, en mi opinión personal, lo que debería hacerse mayor énfasis es en el resguardo domiciliar, o sea, una cuarentena domiciliar de la familia donde ha estado los casos positivos, pero sí debería de ser un poco más estricto, ¿sí? ¿En qué sentido? En el sentido que sea supervisado esa cuarentena, porque si usted tiene unos casos positivos y lo manda a su casa, ¿qué garantía tiene que esta persona realmente va a estar en su casa o que sus familiares van a estar en sus casas? ¿Sí? Porque no solo es de la persona, es de los contactos. Miremos esa gráfica, sí. A ver si la podemos interpretar. Si ustedes observan, ahí, si no me equivoco, no se alcanzan a ver los números, no sé si puedo pararme para... ¿Cómo no? Claro. Ustedes observan, es muy probable que acá teníamos esto, si me pueden reducir esto. Es muy probable que esto, no alcanzo a ver acá, pero este es julio y agosto, creo yo, ¿sí? Este es julio y agosto, vean que tuvimos esto, y ahorita tenemos esto acá, vean, ahorita tenemos esto. Esta es parte de septiembre, tuvimos y ahorita tenemos esta elevación del número de casos. Entonces, no sé si vamos a llegar a este nivel. Al nivel alto, al máximo. Pero si logramos este nivel, es muy probable que estemos ante la segunda oleada, ¿sí? O sea, más que un brote, o sea, estamos ante una segunda... Una recaída es peor, dice. Una segunda oleada que ya estaba, que la mayoría de los países lo espera o ya lo sufrieron, ¿sí? Algunos con una baja intensidad y otros han vuelto a tener situaciones bastante complicadas. Entonces, perfecto. Tal cual como lo estamos viendo, yo creo que es probable que no sea tan grave como la primera oleada, pero sí hay que tomar medidas. Y la medida va en dos vías. Una, la supervisión del cumplimiento de las medidas por parte del ministerio, y la otra, que la población retome las medidas de prevención. Usted puede ver que hay gente que va en los buses o en lugares que la mascarilla la anda ya, o sea, ya, o no la ocupan, o ya no la ocupan. Entonces, yo creo que es un deber de todos cumplir las medidas de distanciamiento social, no bajar la guardia, y el ministerio hacer su trabajo de supervisar. ¿Qué medidas va a tomar? En mi caso personal, para mí debería de ser la cuarentena domiciliar. ¿Qué decisión va a tomar el ministerio? No lo sé, pero de que hay que tomar medidas, hay que tomar medidas ahorita que estamos a este nivel, tomando en cuenta, sí, que el país no está libre del virus y que el virus circula en todo el país. Doctor Lombardo, cuarentenas, ¿qué piensa usted de esa palabra? No, ¿le asusta o no? No, volver a otras cuarentenas no, sino que tal vez... ¿Cree que la población aguantaría volverse a resguardar en una cuarentena? No, ya no funcionaría. Ahora, lo que estaba analizando ya en esta curva es de que son... Ahí está, miren usted. Esos son casos confirmados de enfermedad, de enfermos, pero no de mortalidad. Entonces, esos son positivos. Esos son los positivos. Esos son los positivos. Pero sí, la tasa de si han aumentado hay los, otra gráfica, hay los otra fallecidos, gráfica. Hay otra gráfica. Y la tenemos esa. No si ha aumentado el número de muertos por COVID, entonces eso también sería a considerarlo, porque podrían estar aumentando los enfermos, pero no los muertos. Entonces yo creo que ahí pues estamos ganando algo, está disminuyendo el porcentaje de la mortalidad, ese dato. La fatalidad de la enfermedad. Hay que recordar que a diferencia del principio de la pandemia, donde se sabía poco o nada del virus, hoy a estas alturas pues ya se establecieron muy buenos protocolos de manejo terapéutico y algunos con muy buenos resultados. Todavía falta mucho que investigar, pero algunos con muy buenos resultados, mucha gente con el esquema de tratamiento que se les da,
resuelven positivamente, no como lo tuvimos al principio, que había un poco de complicaciones incluso en el acceso al tratamiento, pero yo creo que eso de alguna forma ha incidido en cómo evoluciona la parte de las complicaciones, y ya lo decía el ministro, creo yo que era, ya lo decía que están teniendo menos ingresos hospitalarios, o sea, por COVID. Es muy probable porque yo entiendo que le llevan los medicamentos a la casa, parece, y le mandan el esquema de tratamiento a las personas positivas, y a los contactos parece que les mandan su esquema de tratamiento. Yo creo que de alguna forma eso está incidiendo. Habría que hacer un estudio aparte para ver qué tanto ha incidido esto, pero mi percepción es que los esquemas de tratamiento que se les envía a las personas que han dado positivo, de alguna forma, sobre todo a los que se les manda tempranamente, de alguna forma está incidiendo en el curso de los casos. Siempre hay casos que se complican, porque no solo es eso lo que tiene que ver. Ya hablábamos en la entrevista de la predisposición genética, del estado inmunológico, si es una cepa, una mutante atenuada o una mutante virulenta la que le tocó a esa persona. Tiene que ver con el curso de la enfermedad, pero si a esos factores le agregamos un esquema de tratamiento temprano, parece que está teniendo también incidencia la terapéutica en el curso de la enfermedad. Perfecto, vamos al siguiente espacio, amigos televidentes, porque volvemos, miren, se nos fue el tiempo, volvemos con despedida y la conclusión de este interesante programa que me deja claro que no hay rebrote, no cercos sanitarios no son convenientes, mucho menos cuarentena. Los especialistas, los técnicos nos están diciendo que es mejor una cuarentena domiciliar, pero supervisada, estricta y con disciplina para no afectar lo demás y la economía, como decía el doctor César Lombardo. Permítame, ya volvemos. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Vamos a las conclusiones, y una de las conclusiones, doctor César Lombardo, decía el doctor Ortega que se están dando kit de parte del gobierno para tratar de prevenir la enfermedad. Este kit, usted, especialista en farmacología, ¿está bien ese kit? No, sobre ese kit ya hablamos la vez pasada, y aquí hay varios medicamentos que no tienen nada que ver, como la loratadina, la hidroxiquinoleína y todas esas cosas. Bueno, pero yo creo que eso ya se ha ido corrigiendo. Yo ya... a medida de ir avanzando el tratamiento, pues ya se está en farmacología, ¿cuál es la mejor salida? La verdad que no ha existido ningún medicamento mágico que haya solo alivia. No, solo alivia, sí. ¿Y su conclusión? Ahora la conclusión que queríamos hacer es que tenemos que irnos acostumbrando a esta enfermedad, porque esto va a quedar en una forma endémico. Antes pandemia es pan todo. Epidemia es una alza, endemia es que lo vamos a mantener siempre. Entonces hay como todas las enfermedades virales, esta es otra enfermedad viral que la vamos a erradicar con las vacunas, y cuando ya todos nos vaya dando esta enfermedad, pero estas enfermedades, algunas crean inmunidad permanente, algo otras enfermedades virales no. El sarampión, las paperas, la rubiola, como usted bien decía, todas estas se han logrado controlar, pero todavía existen casos esporádicos, y eso ha sido gracias a la vacunación. Entonces yo pienso que así va a ser el resultado de esta enfermedad, igual que estas otras, sarampión, paperas, cuando ya tengamos la vacuna. ¿Usted qué sugiere, rapidito así, para alguien que sienta los síntomas, qué tomar? Mire, la verdad, como le decía yo, nosotros tenemos nuestro propio sistema inmunológico, y ese es el que nos sirve. Porque una prueba mágica que la ivermectina, que todas estas cosas funcionen, es mentira. Perfecto. Ahí se tratan el paciente, si tiene bronconeumonía, pues se dan antibióticos, si tiene inflamación se da esteroides, o sea, dependiendo, individualizar tratamientos, no tratamientos generales para todos. Perfecto. Doctor Ortega. Bien, como le decía al principio, no me gusta hablar de si hay o no hay un brote. Sí, el virus nunca ha dejado de circular en el país, ha estado presente con nosotros, no va a dejar de circular, quizás por el próximo año va a continuar con nosotros, y ahorita lo que creo yo que tenemos es el comportamiento que el virus ha presentado en el resto de países, y no sé si esta va a ser la verdadera segunda
oleada que tenemos. Depende de a qué nivel llegue, pero yo creo que hay que tomar las medidas que sean necesarias. Y respecto a la pregunta que me hacía en el intermedio sobre si el virus algún momento se va a ir o no, pues eso todavía falta mucho que investigar. Es probable que pueda quedar como algunos virus respiratorios, como el de la influenza, que año con año hay aumento en el número de casos. Es probable, no sabemos si la vacuna va a ser en una única ocasión, 2 dosis, o año con año vamos a continuar. Todavía hay muchas cosas que no se saben, incluso de los fármacos. Todos estos están en estudios todavía. Todavía, sí. Sin embargo, hay algunos que han mostrado algún efecto en el curso de la enfermedad, pero aún con esto todavía falta mucho que investigar. Yo, ante todo esto, y que el virus va a continuar circulando y que vamos a tener aumento en distintas partes del país, yo el llamado que les hago es a la población a que mantenga las medidas de distanciamiento social, que respetemos si hay una persona que sale positiva y se manda a cuarentena domiciliar a ella o a él y su familia, que respetemos esa cuarentena, y al gobierno a prestarle toda la asistencia tanto de medicamentos y económica a esta familia, porque esta familia va a dejar de trabajar. Entonces ese sería mi llamado para la población y para con el ministerio, porque es evidente que tenemos un aumento en el número de casos, aclarando que nunca el virus se ha ido y que siempre hemos tenido casos en todo el país. Perfecto. Muchas gracias, señores doctores, como dicen los científicos, galenos, ¿verdad? Muchas gracias, gracias. Doctor Ortega. No, gracias por la Muchas oportunidad. gracias, doctor Lombardo. Gracias, ahí acompañando ahí el maestro. Al maestro de maestros, ¿verdad? Pero sobre todo, como decimos todas las noches cuando tenemos programa, gracias principalmente a usted que nos acompaña, porque este esfuerzo es dedicado a usted, para que usted esté ahí en su casita viéndonos en su receptor de video. Hasta mañana, si así Dios nos lo permite. Desde el Centro Gripológico de Virogrip se detectan abundantes precipitaciones de mocos. Cambia el clima de la gripe con Virogrip, en jarabe, sobres solubles y gel Capsa M y PM. Nosotros estamos regresando sus impuestos con este tipo de obras. Antiguo, ahora es mejor.